nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesucristo, descendiendo del cielo a la tierra, como Dios, has hecho resurgir al género humano de la esclavitud del infierno en el cual estaba postrado, y por tu ascensión a los cielos has reconducido al hombre, haciendo que contigo se sentara en el trono de tu Padre, porque eres misericordioso y amante de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Me alegro que nos volvamos a encontrar, que en el día de hoy vamos a tratar de profundizar un poco en esta solemnidad que desde esta tarde empezamos a celebrar en la iglesia en Colombia, de la ascensión del Señor. En este momento ya casi en la mayoría de las iglesias del mundo, me estoy refiriendo no a los templos, sino a las comunidades cristianas, cuando estoy hablando aquí en este momento de iglesia. Porque muchos pueden estar pensando que en la mayoría de los templos, no, la mayoría de las comunidades cristianas celebran este domingo el día de la Ascensión. Hasta hace unos años, hasta incluso después de pasado el Concilio Vaticano II, la solemnidad de la Ascensión venía celebrada el jueves de la sexta semana de Pascua. Esto desde la segunda mitad del siglo IV. Porque hemos de clarificar una cosa. En los primeros 4 siglos, la Ascensión se celebraba el día de Pentecostés. No era una celebración distinta. El día de Pentecostés se celebraba el acontecimiento del Espíritu Santo, pero en las horas de la tarde los cristianos se acercaban al Monte de los Olivos, donde narra en los Hechos de los Apóstoles el evangelista Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, trae el pequeño relato de la ascensión del Señor al cielo. Entonces, los cristianos se reunían en el Monte de los Olivos, leían los textos de la Biblia que tenían que ver con la ascensión, y de esa manera tan sencilla celebraban como tal este día y esta solemnidad. Pero hasta el siglo IV no hubo como tal una celebración. Ya en el siglo IV tenemos los testimonios del Papa San León Magno, que nos hablan de que allí se celebraba de una manera distinta la ascensión del Señor. Hasta el Concilio Vaticano II existía también una costumbre que venía de la iglesia particular de Milán. En la iglesia particular de Milán, a partir del siglo IV, se retiraba el cirio pascual, el día de la Ascensión, como signo de que el Señor había subido al cielo. Era la manera de simbolizar. Yo me acuerdo que todavía cuando yo era acólito pequeño, ese era un elemento importante. Como terminada la lectura del Evangelio del día de la Ascensión, el presbítero cogía el cirio pascual y se lo entregaba a otro acólito para que lo llevara ya a la sacristía, y el cirio ya desaparecía de la celebración porque el Señor había subido al cielo. Esa tradición venía de la iglesia de Milán. Hoy por hoy no. Y tiene razón más el que lo dejemos con nosotros. Porque el hecho de la ascensión, nosotros tenemos que saber que Jesús no
se fue al Padre efectivamente, pero permanece con nosotros. Y nosotros, yo creo que para nosotros es más importante rescatar su presencia y no su ausencia. Jesús no está ausente de nuestra vida. Jesús ha regresado a la casa del Padre. Pero Jesús, después de su resurrección, tiene una presencia particular, una presencia que lo penetra todo, una presencia que lo abarca todo, una presencia que acompaña a la iglesia como Él lo prometió a sus apóstoles el día que pudiéramos decir entre comillas de sus despedidas. Les dijo: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. De modo que, y eso es lo que se quiere resaltar ahora con la presencia del cirio pascual en las celebraciones y con la presencia del cirio pascual que generalmente permanece dentro del presbiterio y que se usará en determinados momentos durante el año, como por ejemplo siempre se recomienda que en las exequias se prenda junto al ataúd de aquel de quien se están celebrando las exequias, el cirio pascual, para proclamar en medio del acontecimiento luctuoso de la muerte el triunfo de la resurrección de Jesucristo. Entonces, estos eran elementos que acompañaban esta realidad, y había otra cosa, que esa sí no ha pasado a nosotros. En las iglesias alemanas, el día de la ascensión se retiraban las cruces. Sin embargo, la iglesia de Roma siempre ha creído que la cruz es gloriosa, que la cruz no es solamente signo de castigo, que la cruz, en el caso de Jesús, se ha convertido en instrumento de gloria, en instrumento de... Por eso, la iglesia de Roma siempre habló de la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y basada en qué? Basada en el Evangelio de Juan. Juan presenta a Jesucristo en la cruz. No es que le quite nada. Juan no le quita nada de sufrimiento al acontecimiento de la cruz. Pero presenta a Jesús en la cruz como el camino de la gloria. Y eso es importantísimo para todos nosotros. Veamos ahora algunos de los elementos más importantes de esta realidad de la ascensión del Señor. Lo primero que yo creo que es necesario afirmar es que la ascensión es una verdad de fe. Nosotros proclamamos que Cristo resucitado entró en la gloria. Sin embargo, esta es una realidad que trasciende nuestra capacidad sensitiva, que va mucho más allá de nuestra comprensión. Es una realidad que va mucho más allá del relato que nos presenta San Lucas, como les decía, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. No es simplemente una despedida, no es simplemente una reunión de los apóstoles y decirles chao, chao, me voy, no, sino que es un elemento fundamental y trascendental de nuestra fe. No nos olvidemos que todo esto viene precedido de un elemento fundamental que a veces nosotros nos olvidamos. Cuando Jesús, por primera vez, les dice a sus discípulos que Él va a entrar en la muerte, que lo van a crucificar, que resucitará. Cuando Pedro le quiere impedir esto, Jesús le dice: hermano, quítate de mi camino, despéjame el camino, porque el camino va por ahí. Yo no puedo renunciar a este camino, ese es mi camino.
pero colócate tú por detrás. Ven y sígueme, ven y sígueme. Por lo tanto, aquí no se trata solo de hablar de la ascensión, de la glorificación de Jesús, sino también de nuestra propia glorificación. Si ustedes se dan cuenta, y si no, pónganle mucha atención mañana a la oración colecta de la Eucaristía. ¿Qué es lo que pedimos en la oración colecta de la Eucaristía? Que donde está nuestra cabeza, lleguemos también nosotros, que somos su cuerpo. Esto es fundamental. Entonces, no podemos comprender el acontecimiento de la ascensión simplemente como una despedida. Nos vamos a despedir porque no nos vamos a volver a ver. No es eso. No lo podemos circunscribir. Entonces, a este relato, que entre otras cosas es muy emotivo, es más, si ustedes se dan cuenta, no es momento de lágrimas. Lucas no lo presenta como momento de lágrimas. Es más, en el relato aparece la expresión totalmente contraria. Los discípulos estaban alegres, estaban contentos. De modo que no lo miremos en ese carácter que a nosotros nos provoca todas las despedidas, porque no es el carácter que tiene la ascensión del Señor. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos tener claridad que existe no solamente una realidad, sino dos realidades. Me dirán, ¿cómo así que dos realidades? Sí, existe una realidad material y existe una realidad espiritual. Y es tan real lo espiritual como lo material. Esa distinción que nosotros hacemos haciendo creer que lo real es simplemente lo material, nos juega una pasada muy maluca en nuestra vida espiritual. Porque entonces nuestra vida espiritual no es real solamente nuestra vida material. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Si estamos acompañados de alguien de carne y hueso, no nos sentimos solos. Pero como lo espiritual no es real, entonces no nos sentimos acompañados por Dios. Y eso hace que nosotros agravemos la situación de la soledad. No llegar a comprender que el mundo del espíritu es tan real como el mundo de la materia. Es más, si ustedes quieren, el mundo del espíritu será mucho más real que el mundo de la materia, porque el mundo de la materia se nos acabará a nosotros. Todo será transformado y todo entrará en el mundo del espíritu. La exaltación de Jesús en la Escritura viene presentada muy variadamente y con una riqueza que nos puede instruir a nosotros. Voy a tratar en la medida de lo posible de ver esta realidad. Lo primero que tenemos que comprender es la concepción que tenemos. La concepción que tenemos de nuestro mundo, de lo que vemos, de la creación. Desde la misma Escritura nosotros tenemos algunas afirmaciones muy claras. El cielo es la morada de Dios. El cielo está en lo alto. Y la tierra es la morada de los hombres, pero al mismo tiempo es el escabel de los pies del Señor. Es decir, es donde el Señor apoya los pies. Pero ahí es la residencia de los hombres. Así, por lo tanto, desde esta perspectiva de que los cielos son la morada de Dios,
de que los cielos están arriba, de que la tierra es la residencia de los hombres, es como tenemos que entender que Dios desciende del cielo y asciende de nuevo al cielo. Así nos lo presenta el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el profeta Miqueas, el Salmo 144. Y también nos presenta que así como desciende, así también sube. En casi todos estos acontecimientos de descender y ascender, hay un elemento que aparece también en la Escritura, la nube, que es como el vehículo a través del cual desciende. Así lo encontramos en el libro de los Números, en el Salmo 18 y en el profeta Isaías. El Espíritu que Dios envía también tiene que descender. Y así aparece en la Escritura, descendiendo. Isaías, Mateo y la primera carta de Pedro así nos lo presentan. Pero también la Sagrada Escritura nos presenta a la palabra de Dios que desciende y vuelve a subir una vez que ha realizado su obra. Así nos lo dice tanto el profeta Isaías como el libro de la sabiduría. Dios en el cielo no está solo, según lo que nos presenta la Sagrada Escritura. Hasta antes de la resurrección de Jesús, donde todavía no había ningún hombre, esta es una verdad de fe. Solamente con Jesucristo la humanidad regresa al cielo. El hombre descendió del cielo, fue creado en el paraíso, nos dice el libro del Génesis. Pero el pecado lo mandó a la tierra. Pero en el cielo habitan los ángeles de Dios. Y los ángeles de Dios descienden también para cumplir su misión y regresan al cielo. Vuelven a ascender. Así lo encontramos en el libro de Daniel, en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio de Lucas, en el libro de los jueces, en el libro de Tobías. Todas estas subidas y bajadas, bien de Dios, bien de los ángeles, establecen el enlace entre el cielo y la tierra. Bajar del cielo a la tierra y subir de la tierra al cielo es un trayecto que es imposible para el hombre. Yo no puedo subir al cielo si Dios no hubiera bajado del cielo. Los ángeles pueden bajar y subir porque Dios se los permite, pero el trayecto para el hombre por sí mismo es imposible. Hablar de subir al cielo en la Escritura equivale a estar buscando aquel lugar donde nosotros no tenemos acceso. Es lo inaccesible para nosotros. Por eso, subir al cielo por nosotros mismos, que es por ejemplo todo el episodio de la Torre de Babel. ¿Cuál es el problema de la Torre de Babel? Que el hombre quiso construir una torre hasta llegar al cielo. Y se quedó apenas comenzando. No pudo. De tal manera que querer subir al cielo
por los propios medios, se convierte para nosotros en expresión de soberbia insensata. Y así lo presenta la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, Isaías, Jeremías, Job, Mateo. Ahora, Dios nos ha dejado a nosotros un don. Nosotros no podemos subir al cielo, pero nuestras oraciones sí pueden subir al cielo. Es un don que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que nuestras oraciones, nosotros no, pero nuestras oraciones sí pueden subir al cielo. Así lo encontramos en el libro de Tobías, en el libro del Eclesiástico y en los mismos Hechos de los Apóstoles. En la Escritura es muy común otra cosa, que para que el hombre se encuentre con Dios, el hombre tenga que subir a una montaña y Dios desciende a la montaña. Así, por ejemplo, encontramos que Moisés sube al Sinaí y Dios desciende sobre el Sinaí. Ahora, solo Elías y Enoc en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de ser arrebatados al cielo por el poder de Dios. Tengamos en cuenta entonces estos elementos que espero que nos den una visión clara de cómo se da esta relación entre bajar, subir, esta relación que, hermanos, espero que nos quede muy claro. Subir al cielo es un don de Dios. Es un regalo gratuito de Dios. Según esta descripción que hemos hecho de la manera de cómo concibe la Escritura el cielo y la tierra, el cielo en el lugar alto, la tierra en el lugar bajo, cuando se habla de que Jesús fue exaltado por la resurrección a la diestra de Dios y que desde allí señorea como rey, es una exigencia que subió al cielo, subió al cielo. La exaltación de Jesús, en la misma concepción de la Sagrada Escritura, exige que Jesús haya subido al cielo. Por eso, desde las primeras afirmaciones de fe en la Iglesia, aparece la ascensión. Es decir, la Iglesia siempre ha creído en el misterio de la ascensión. No solamente por el fenómeno en sí mismo, por la subida al cielo, sino que la exaltación exige que Él suba al cielo. Y el progreso de la revelación que ha hecho explícita nuestra experiencia de fe ha ido adquiriendo un peso a través de la historia de la Iglesia como una realidad
que al mismo tiempo es histórica, pero que nos ayuda muy seriamente a una reflexión teológica que termina siendo o ayudándonos a comprender lo que Dios hará con nosotros. Naturalmente, nosotros decimos que Jesús subió al cielo, pero lo afirmamos porque primero bajó, que es toda la visión, tanto de los hechos de los apóstoles, como del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Cuando dice, ¿qué quiere decir que subió? Si no fue que primero bajó. Y esto ya nos coloca frente a una realidad muy clara, que es parte también de nuestra fe. La ascensión nos habla de la existencia de Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad antes de la encarnación. Es decir, lo que la Iglesia llama la preexistencia de Cristo. Es decir, Jesús, antes de venir en la tierra, estaba junto a Dios, como Hijo, como Verbo y como sabiduría, que es lo que nos dice la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, miren, esto es fundamental cuando contemplamos el dogma de la ascensión. Jesús no es un hombre que fue elevado al rango de Dios. No, no y no. Esto es parte de nuestra fe. No es un hombre que entonces, por lo que hizo, Dios lo hizo Dios. No, era Dios desde antes. Esto es fundamental. Dios se hizo hombre. Y esto es fundamental porque es el cristianismo el único que presenta, la única religión que presenta esta realidad. Dios se hizo hombre. Él no renunció a ser Dios para hacerse hombre. Él no renunció a ser igual a Dios. Él lo que hizo fue que asumió lo que a él no le correspondía, que era el sufrimiento. Asumió la condición humana menos en el pecado. Todo esto son elementos fundamentales que hemos de tener en cuenta cuando nosotros vamos a celebrar la fiesta de la ascensión del Señor. Y si no, no la comprendemos. La ascensión, desde esta perspectiva, la tenemos que encontrar como el regreso al mundo celeste, al mundo celestial, de donde había venido.
Al comienzo, algunos empezaron a decir lo que se conoció después como la herejía colosense, que Cristo no era igual al Padre ni igual al Espíritu, que tenía un rango subalterno. Y la iglesia siempre reaccionó contra esto. Y la ascensión, el regresar Jesús a estar junto al Padre y al Hijo, era precisamente la mejor manera de ir contra esta herejía que se llamó la herejía colosense. Jesús no es un subalterno del Padre y del Espíritu. Es igual al Padre, igual al Hijo, distinto del Padre, distinto del Hijo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Elementos a los que fue llegando la iglesia por la reflexión de hombres muy inteligentes y muy capaces que el mismo Espíritu fue introduciendo a la iglesia y que nos ayudaron a profundizar con mucha seriedad nuestra experiencia de fe. Y de ahí que en nuestra experiencia de fe es indispensable tener en cuenta también lo que hemos llamado la tradición de la iglesia, donde esa tradición, en los que llamamos los padres de la iglesia, es decir, los escritores católicos, hasta el siglo VIII, nos han ido dando, porque nos ayudan muchísimo a clarificar las verdades de nuestra fe. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. El hecho de la resurrección, el hecho de salir Jesús del sepulcro, ya es una primera exaltación, pero que se distingue de la que pudiéramos llamar segunda exaltación. En la Escritura es una sola la exaltación. En la Escritura no está dividida. No es una exaltación a pedacitos, no. Ya la resurrección de entre los muertos es una exaltación. Pero la subida al cielo es la continuidad de esa exaltación y lo pudiéramos ver como un segundo momento de la exaltación. Es más, la salida del sepulcro casi que exige esa subida al cielo. Ahora, la ascensión del Señor al cielo, la exaltación del Señor al cielo, nos pone a nosotros frente a otra realidad que hace parte también de nuestra fe y que a veces nosotros tenemos muy olvidada. Y que en el relato de los Hechos de los Apóstoles del del evangelista Lucas, aparece resaltado, y es el acontecimiento de la segunda venida del Señor al final de los tiempos, que nosotros conocemos con una palabrita griega que a veces no sabemos qué significa, que es parusía. Cuando ustedes oigan hablar de parusía, están escuchando hablar de la segunda venida de Jesús. Ahora, con todo lo que significa esa segunda venida de Jesús. Es decir, parusía no es solamente la venida de Jesús.
Parucía es que con la venida de Jesús, que es la segunda, la primera es al seno de María, encarnándose, tomando carne para nacer de una virgen, en el secreto, porque no fue público. Nosotros esperamos una segunda venida del Señor en público. Todos lo verán y vendrá ya como juez misericordioso, pero vendrá. Eso es lo que San Agustín dice. Nosotros vemos que todas las promesas que estaban dichas sobre la persona de Jesús y todo lo que el Padre nos había prometido se han cumplido. Lo poco que falta por cumplirse, entonces no se cumplirá. El hecho que simplemente hayan pasado los años y los siglos y la promesa todavía no se ha cumplido, no significa que esto no se va a dar. Es más, es que el tiempo de Dios es muy distinto a nuestro tiempo. El Salmo se atreve a decir que 1000 años para Él son como el día de ayer que ya pasó. Es que Dios no vive en el tiempo es una realidad meramente humana. Pero no se les olvide, el relato de la ascensión según Lucas tiene algunos elementos también que aparecen en el relato de la resurrección. Entre esos, ¿cuál es uno de esos elementos? Ustedes se acuerdan que cuando las mujeres encontraron la tumba vacía, encontraron 2 ángeles. Y los 2 ángeles les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En el relato de la ascensión también aparecen los ángeles. ¿Y qué les dicen los ángeles? ¿Qué hacen ustedes ahí mirando al cielo? En el fondo es la misma cosa. ¿Para qué vienen aquí? Aquí no hay nada. Vayan a la realidad, vayan a la vida de todos los días. Aquí les dicen: ¿por qué se quedan mirando? Ya pasó, lo que iba a pasar tenía que pasar. Así como lo han visto subir, lo volverán a ver bajar. Hay una unidad entre estos 2 misterios, la ascensión y la segunda venida del Señor. Nosotros generalmente toda la fuerza de la segunda venida del Señor la tratamos de celebrar en el Adviento. Y las 2 primeras semanas de Adviento y casi hasta la tercera, 2 y un poquito más, cuando celebramos todo el tiempo de Adviento, cuando empezamos temprano en noviembre el Adviento, que tenemos tiempo de hacer lo que está programado litúrgicamente para las 4 semanas de Adviento, más de 2 semanas las dedicamos a la segunda venida del Señor. Solamente a partir del 17 de diciembre nosotros empezamos a tener en cuenta ya la primera venida. Pero aquí en la ascensión hay una unidad fundamental con la segunda venida del Señor. Así como lo han visto subir, así lo verán otra vez regresar. Y regresar para llevar todo a la plenitud. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Nosotros, generalmente, como somos tan negativistas, a veces del mensaje bíblico captamos solamente el aspecto negativo. Y le tenemos pavor a la segunda venida porque siempre a nuestra mente viene
todo el carácter apocalíptico de destrucción. Y es verdad que la segunda venida de Jesús vendrá acompañada de destrucción. Pero lo más importante de la segunda venida del Señor es que viene acompañado de restauración. Es que viene acompañado de llevar a la plenitud todas las cosas, llevar a su realización toda la obra. ¿Y qué es lo que se destruye? Todo el mal. Es que ese es el problema. ¿Cuál es el problema nuestro? Que como estamos tan atrapados al mal, le tenemos pavor a la segunda venida del Señor. Y repito, no porque no haya destrucción. Es que, miren, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que pasa con los discípulos. Jesús está hablando de resurrección, no solamente está hablando de muerte. Pero ellos solamente caen en cuenta de la muerte y se olvidan todo lo que Jesús anuncia de resurrección. Lo mismo nos pasa con la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor no solamente anuncia destrucción, sino que todo llegará a la plenitud. Y esto nosotros lo tenemos que tener entonces muy claro. Así como lo han visto subir al cielo, así vendrá. En todo el plan de salvación de Dios, es necesaria esta segunda venida, como lo dicen los Hechos de los Apóstoles, para la restauración universal. Hermano, restauración universal. Fíjense los términos de la Escritura. Restauración universal. Retornará de la misma manera en la que partió. Es decir, bajará del cielo. Bajará sobre las nubes, mientras sus escogidos subirán a su encuentro, también sobre las nubes. Ahora, es importante que tengamos en cuenta algunos elementos que a mí me parecen muy importantes cuando se trata del misterio de la ascensión del Señor, que aparecen precisamente en los Hechos de los Apóstoles. Y es se presentaron pues dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Esto es importantísimo, hermanos. Nosotros, la promesa es que con Jesús vamos a subir al cielo. Pero no nos podemos quedar mirando al cielo simplemente sin bajar a nuestra propia realidad. La ascensión, el primer elemento de la espiritualidad de la ascensión es bajar a nuestra propia realidad, porque es en nuestra propia realidad donde Dios, a través de Jesucristo, realiza nuestra salvación, que es la que a nosotros nos abrirán las puertas del cielo. No nos olvidemos, lo decíamos al comienzo, yo no puedo llegar al cielo porque yo quiera. Dios puede bajar
Jesús, por ser Dios, podía bajar. Por ser Dios no solamente podía bajar, sino que también subía, que es lo que celebramos con la fiesta de la Ascensión. Pero no nos olvidemos que esta bajada de Jesús tiene un interés por parte del Padre, y es subirnos a nosotros. Hablándolo así como sencillamente, el Padre no quedó contento con habernos tenido que expulsar del cielo por nuestro pecado, del paraíso. Y el amor de Él nos quiere hacer regresar, pero no nos lo impone. No nos lo impone. Este es otro elemento fundamental de toda la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es una oferta. El subir al cielo es una oferta, no es una imposición. El que no quiera puede decir no, no quiero, y punto. Y se le respeta. Pero eso sí, el que quiera subir al cielo, es necesario que no se quede simplemente mirando al cielo con ganas de subir, sino que se baje a su propia historia. Los apóstoles, en el fondo, la invitación de los ángeles es: regresen a la vida ordinaria, regresen a la vida de todos los días, anuncien la salvación, vivan ustedes la salvación, que así vendrá y lo llevará con ustedes. Volverá el mismo que se ha ido. Ustedes lo verán y vendrá. ¿Para qué? Con un único objetivo: llevarnos a nosotros al cielo. Y la carta a los Efesios nos va a decir que bajó para llevar a los cautivos, liberándolos. Y dice, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que primero había bajado a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Hermanos, es para liberar, es para salvar que Jesús se ha hecho hombre. No es para condenar. El Evangelio de San Juan lo va a repetir seguido. Dios se ha hecho hombre para salvar. Lo hemos escuchado en toda esta Pascua, de muchas maneras. Jesús se ha hecho hombre, no solamente para regresar a la casa del Padre, sino para regresarnos a nosotros, para regresarte a ti y a mí, para poder hacer con nosotros una historia de salvación. Hermanos, hablar de todo esto en los momentos tan críticos y tan delicados que vive nuestro país, parecería que no nos interesara la situación. Y yo pienso que con esto que les he dicho, estoy dando ya, a mi manera de ver, unos pasos muy serios, porque el problema es que nosotros nos estamos colocando en una actitud muy seria en contra de la salvación de Dios, porque nosotros nos estamos clasificando de acuerdo a nuestras ideologías y nos estamos clasificando pensando que nosotros somos los buenos y los otros somos los malos.
Cada uno desde su propia ideología cree que tiene la razón. Cada uno desde su propia ideología cree que tiene la razón para amar a los que lo piensan como él y a odiar a los que lo piensan de manera distinta. Para mí este es uno de los problemas más serios en este momento del país. Y por eso necesitamos que Jesucristo empiece a convencernos a todos nosotros que ninguno de nosotros tiene la razón y que nos tenemos que escuchar unos a otros, que nos tenemos que perdonar unos a otros si queremos que las cosas cambien. Y si no, tendremos todavía que bajar mucho más, ser testigos de mucha mayor infelicidad, de muchas más muertes, de muchas más situaciones difíciles, hasta que nosotros mismos ya nos veamos tan arruinados por todos los aspectos, que no tengamos otra manera que clamar salvación. Aquí, mientras nosotros no aprendamos a encontrarnos desde la fe y desde Jesucristo, nosotros simplemente prolongaremos divisiones, enemistades, situaciones complicadísimas que retardarán ya no la subida de Jesús que está en el cielo, sino nuestra propia subida al cielo, y que nos hace correr el riesgo de que nos enfrentemos tanto unos a otros que perdamos el que el Señor nos lleve al cielo, porque nosotros nos entreteneremos en nuestras luchas fraternas, nos olvidaremos de Dios y no acogeremos la salvación que Dios nos ofrece. El problema de querer insistir en vivir en nuestros pecados a nosotros nos hace muchísimo daño, y nos puede cerrar a la acción de Dios en nuestra vida. Hermanos, preparemos pues nuestra celebración de mañana con un espíritu renovado, con la alegría de sabernos amados de Dios y con la alegría de poder reconocer que la ascensión de Jesús será también nuestra propia ascensión. Que el Señor nos dé paz, que el Señor nos anime y nos fortalezca. Si Dios quiere, nos veremos también dentro de 8 días para hablar de Pentecostés. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.